palabra, Señor, danos tu perdón. Que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar. Que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón. Pues queremos oír tu voz hablando con amor. Muy bien, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a este estudio para el día de hoy. Nos encontramos ya en un cuarto día de la semana y queremos seguir compartiendo con ustedes este estudio para este día. Ahí donde están, quisiéramos que nos puedan acompañar. Vamos a orar, vamos a comunicarnos con el Creador y a través de su Espíritu Santo Él pueda ayudarnos a testificar en esta mañana. Querido Padre que esté en los cielos, en esta mañana queremos pedir su ayuda. Solamente su poder puede darse como por hecho, Señor, en nosotros, si le buscamos cada día, si estamos pendientes, Señor, a lo que usted hará con nosotros. Nosotros simplemente somos seres humanos con tendencias a pecar de repente, Señor, y no estamos con la facilidad de poder caminar, Señor, correctamente. Y es por eso que necesitamos de usted. Usted es nuestro líder, usted es nuestro maestro y puede dirigirnos cuantas veces usted desee. Por eso le pedimos en esta mañana, acompáñenos, vamos a comenzar este estudio, pero que usted sea el invitado especial. Gracias le damos en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le pedimos, amén. Muy bien, queridos hermanos, el título para el día de hoy, las 70 semanas concluidas. Las 70 semanas concluidas. Tenemos la primera pregunta. ¿Qué sucedió al final de la última semana profética? ¿Qué sucedió al final de la última semana profética? Vamos a buscar el libro de Hechos, capítulo 7, y vamos a leer el 59 y el 60. El libro de Hechos, capítulo 7, 59 y 60. Dice la palabra: y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El apóstol Pablo escribe acerca del acontecimiento que sucedió con Esteban. La profecía tendría que dar su cumplimiento y el fin tenía que llegar, el fin de las 70 semanas. Y es así como se cumple con la muerte de Esteban. Esteban, un gran mártir, un gran discípulo que predicando la palabra fue apedreado y que los judíos no soportaron la tremenda sabiduría que él tenía. Dice también el libro de Hechos, capítulo 8, del 1 al 5. Tenemos algunos versos para poder leer. Y menciona: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Un gran acontecimiento estaba sucediendo al final de las 70 semanas. Pablo perseguía a los cristianos, Esteban y sus colaboradores de alguna manera predicaban el evangelio. Se había desatado una gran persecución, pero aún así ellos seguían predicando
este precioso mensaje, el mensaje del Evangelio eterno. En el capítulo 13 y el verso 46 encontramos otra declaración importante para esta mañana. El libro de Hechos 13:47. Y dice la palabra: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación a lo último de la tierra. El verso 47 del capítulo 13 del libro de Hechos menciona el cumplimiento de la profecía y la salvación para los judíos. El tiempo de gracia se cierra para un pueblo que no quiso escuchar, que apedreó a Esteban y cerró el pacto con su Señor. Pero se abre para los gentiles, aquellos que de alguna manera no estaban en el plan divino, pero que por su bendito amor surge la salvación para ellos y se concreta pues esa predicación tremenda de los apóstoles para los gentiles. Entonces dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. También tenemos el capítulo 22 y el verso 21. Y dice la palabra: pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces, dándose cumplimiento la terminación de las 70 semanas o 490 años literales, se derrama la gracia para los gentiles. Los judíos perdieron de vista a su maestro y la gracia es derramada para los gentiles. Dice el Espíritu de Profecía en el Conflicto de los Siglos, página 375. Las 70 semanas o 490 años concedidos a los judíos terminaron, como lo vimos, en el año 34. El año 34 fue la culminación de las 70 semanas. En dicha fecha, por auto del Sanedrín judaico, la nación selló su rechazamiento del Evangelio con el martirio de Esteban y la persecución de los discípulos de Cristo. Entonces el mensaje de salvación, no estando más reservado exclusivamente para el pueblo elegido, fue dado al mundo. ¡Qué tremenda bendición! El Señor, de alguna manera, si es que aún los judíos no hubiesen rechazado el ofrecimiento del Maestro, se lo hubiese dado al mundo entero. Por eso Juan declara: porque de tal manera amó Dios al mundo. Solo que no fueron bajo sus planes del Señor Jesús, porque rechazaron el ofrecimiento del Mesías. Rechazaron completamente. Y es por eso que tuvo que suceder estos acontecimientos. Acontecimientos de lo que rechazaron el mensaje. Y en el año 34 sellaron su pacto con el Mesías y la gracia fue derramada para los gentiles. Un pueblo que no tenía los privilegios que tuvo el pueblo judío, pero que cuando su pueblo mismo lo rechazó, esa gracia se derramó para ellos. Entonces, ¿qué sucedió al final de la última semana profética? El apedreamiento de Esteban. El apedreamiento de Esteban. Esa es la respuesta para la primera pregunta. Vamos a una segunda pregunta. Después que las 70 semanas proféticas terminaron, en el año 34, ¿qué aconteció a la ciudad de Jerusalén y al templo? ¿Qué aconteció a la ciudad de Jerusalén y al templo? En el libro de Daniel 9, 26 y 27 está profetizado. Y dice la palabra: después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será, dice, con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
después con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ustedes pueden notar que el profeta Daniel profetiza lo que va a pasar. Profetiza que el desolador, cómo vendrá y consumará de alguna manera al pueblo que en algún momento fue el pueblo escogido. La terminación de este pueblo, podríamos decir, el castigo para este pueblo desobediente. Ya Daniel lo predijo cuando mencionó en el capítulo 29. También tenemos el libro de Mateo 24, 15, 16. Vamos a buscar el libro de Mateo capítulo 24, 15 y 16. Mencionando un paralelo a lo que dice el profeta Daniel, menciona lo que sucederá para esa época con la aparición del ejército romano contra Jerusalén. Dice: por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Una profecía cumplida. Y otra vez el Señor Jesús está profetizando lo que ya el profeta Daniel había dicho en algún momento. Pero en este caso vino de las mismas palabras o de los mismos labios del gran maestro. Y el verso 1 y 2 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba acercándose, se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Una profecía que tenía que darse como cumplimiento. Cuando el Señor profetiza, o los profetas dieron esa profecía, sí o sí tendrá que cumplirse. El evento, podríamos decir que no ha pasado de moda. Se cumplirá o se dará por cumplimiento al final de la historia de los últimos tiempos. Esto tiene doble cumplimiento y es por eso que estamos estudiando para animar a todos para que nos preparemos antes que Cristo regrese por segunda vez. Esta profecía se cumplió en el año 70, pero tendrá su fin de cumplimiento cuando Cristo esté a punto de regresar en las nubes de los cielos. Entonces, tenemos el testimonio en el conflicto de los siglos, página 39. Dice: la ciudad y el templo fueron arrasados hasta sus cimientos. El solar sobre el cual se erigiera el santuario fue arado como campo. Si ustedes leen el capítulo 26, 18 del libro de Jeremías, menciona lo que iba a suceder. El solar, el cual la higuera, dice, el solar sobre el cual se erigiera, el santuario, fue arado como campo. En el sitio y en la mortandad, que le siguió, perecieron más de 1 millón de judíos. Terrible matanza, terrible lo que estaba sucediendo con ellos. Estaban muriendo miles y miles de judíos. Los que sobrevivieron fueron llevados cautivos, vendidos como esclavos, conducidos a Roma para enaltecer el triunfo del conquistador. Hermanos, muchos de los que estamos viviendo en esta época, creemos que si nosotros permanecemos en el lugar donde estamos, vamos a sobrevivir, porque somos hijos de Dios. Este pueblo pensaba igual. Decía: somos el pueblo de Dios, a nosotros no nos va a pasar nada. Pero cuando llegó el momento de la destrucción, los romanos, que no eran seres normales, sino seres endemoniados, arrasaron con todo lo que se encontraba en el camino. Mujeres, niños, ancianos. Todos ellos eran muertos por la espada del enemigo. Dice: arrojados a fieras de circo o desterrados y esparcidos
por toda la tierra. Los romanos eran crueles en su conquista. A los que les restaba de vida, se lo llevaban a los teatros, jugaban les hacían que hagan un teatro para ellos, un circo, un show, con las fieras salvajes. Y a los que no les servían de alguna manera los aniquilaban, los mataban. Los romanos fueron crueles. El profeta Daniel ya estaba especificando en la profecía de Daniel 7 lo que iba a acontecer. Ya comenzaba a dar a conocer los acontecimientos grandes y venideros, pues se estaba dando en su tiempo en la mano de la Roma pagana. Roma pagana, sin compasión, estaba destruyendo al pueblo que en algún momento fue el pueblo de Dios. Entonces dice, hermanos, la pregunta: después que las 70 semanas proféticas terminaron en el año 34, ¿qué aconteció a la ciudad de Jerusalén? La ciudad de Jerusalén fue destruida. La ciudad de Jerusalén fue destruida. No, eso es lo que podemos nosotros responder. La ciudad de Jerusalén fue destruida por completo, vamos a poner, porque lo único que quedaron de ellos fueron las ruinas. La ciudad de Jerusalén fue destruida por completo. Entonces, queridos hermanos, todo esto lo que estamos viendo es una profecía cumplida ya, pero también por falta de cumplir también en lo último que será antes de que nuestro Señor Jesús regrese, un fin del cumplimiento que se dará en su tiempo. Entonces, tenemos una pregunta más y la última también. ¿Qué responsabilidad asumieron los judíos de los días de Jesús al gritar: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos? Vamos a buscar el libro de Mateo, capítulo 27, verso 25. Una profecía o un acontecimiento que se dio cuando estaban llevando o cuando le estaban sentenciando a nuestro Señor Jesús. Y este pueblo, que estaba completamente desordenado, dice lo siguiente: y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando Pilato menciona, dice, vamos a leer el verso 24. Viendo Pilato que nada, dice, adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este judío, de este justo, allá vosotros. Cuando él dijo: yo me lavo las manos y soy inocente de este justo, porque él lo veía que era inocente también, los judíos respondieron: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Una declaración y una sentencia que ellos mismos fijaron por su incredulidad, por no dejarse guiar, por no dejarse llevar por las Sagradas Escrituras. Hermanos queridos, hoy en día ocurre lo mismo con muchos hermanos de la denominación. Mencionan palabras que muchas veces ellos solos están condenándose. Y llegará en el momento cuando se dicte sentencia por este pueblo desobediente y sufrirán las mismas consecuencias que no estaba en sus planes. Entonces, el testimonio dice, hermanos, en el deseado de todas las gentes, página 688, mirando al herido Cordero de Dios, los judíos habían clamado: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Este espantoso clamor ascendió al trono de Dios. Esa sentencia que se pronunciaron sobre sí mismos fue escrita en el cielo. Esa oración fue oída. La sangre del Hijo de Dios fue como una maldición perpetua sobre sus hijos y los hijos de sus hijos. Esto se cumplió en forma espontánea o espantosa en la destrucción de Jerusalén y durante 18 siglos en la condición de la nación judía. Entonces, sentencian su vida de ellos y de sus hijos. Quizás ya los sacerdotes
Los líderes judíos habían perecido, pero sus hijos habían quedado. Su descendencia había quedado, y en el año 70, el pueblo que tenía la luz, pero que lo había rechazado, fue aniquilado por el enemigo. La sentencia se dio y ellos mismos se sentenciaron por sus propios labios. Entonces la respuesta es: sentenciaron la vida de sus hijos y de todo ellos. Sentenciaron la vida de sus hijos y de todo ellos. Esa es la respuesta para esta pregunta. Entonces, queridos hermanos, hemos estado hablando las 70 semanas concluidas. Cuando se concluye las 70 semanas, es el cumplimiento de estas profecías que se dieron por hecho en su tiempo, pero que también nos anuncia lo que se vendrá para los últimos tiempos. Sean ustedes los que analicen, sean ustedes los que estén orando al Señor para que les dé sabiduría y no caigamos en las terribles y crueldad del enemigo, y seamos pues como ellos, que estemos también sentenciando nuestra propia vida. Que el Señor pueda bendecirles en este día, que tengamos o que hagamos un autoanálisis en nuestras vidas y que todo lo que concierna a su palabra nosotros podamos respetarlo y asumirlo con tanta responsabilidad, que eso es entre nosotros y el Señor. Un abrazo para cada uno de ustedes. Nos encontramos en un próximo estudio. Bendiciones.